hablé acerca de que hay promesas en la Biblia que tienen una condición y que estas promesas se cumplen solo en aquellos que cumplen la condición o que llenan el requisito. Aquí hay una de ellas. Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa es para aquellos que aman a Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, y sabemos, o sea, tenemos el conocimiento pleno y claro, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, esta palabra y sabemos, se me vuelve muy importante recalcarla, porque usted puede sentirse muy seguro si usted ama a Dios y sabe que los que lo aman, todas las cosas les ayudan para bien. Es importante saber quién soy yo en Dios y quién es Dios para mí. Es importante saber todo lo relacionado a la palabra de Dios en cuanto a sus promesas para mi vida. Porque a veces cuando suceden cosas en el mundo, nos alarmamos, nos estresamos, y es porque ignoramos cuál va a ser la posición de Dios ante una crisis, ante una enfermedad o ante una situación que pueda estar pasando y nos puede terminar afectando, o sí o no. Cuando usted sabe que Dios es tu sanador, entonces sabes que te va a sanar si estás enfermo. Cuando sabes que Dios es tu proveedor, sabes que puedes tener crisis económica por alguna razón, pero que Dios te va a proveer. Cuando sabes que Dios es tu paz, entonces significa que te pueden dar malas noticias, pero tu corazón está confiado y está tranquilo porque Dios es tu paz. Cuando entiendes y conoces quién es Dios y quién eres tú como hijo de Dios para Él, entonces ante cualquier circunstancia y situación que suceda, tú sabes cuál es tu posición y sabes cuál es la posición de Dios. Uno de los versículos más extraordinarios que he conocido en la Biblia, como todos, pero hago reseña de ese porque atañe a lo que estamos hablando. Dice el texto bíblico en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el bien que ustedes esperan. Entonces, ¿qué seguridad más extraordinaria saber lo que Dios piensa de mí? Me hace sentirme seguro el saber lo que Dios piensa de mí. Porque el lugar donde el diablo me va a atacar siempre es en los pensamientos. Satanás siempre le va a atacar a usted los pensamientos. Aunque usted tenga 50 años de ser cristiano, siempre va a venir a tus pensamientos para atacarte. Cuando tú piensas, cuando tú razonas, él va a tratar de invadir esa área de razonamiento para tratar de distorsionar la verdad que usted conoce acerca de Dios. Entonces, cuando él ataca el pensamiento de alguien, cuando él ataca el área del razonamiento, lo que yo sé de la verdad de las Escrituras me hace estar firme. Porque yo puedo decir, como Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Cuando usted conoce lo que Dios piensa de usted, cuando usted sabe lo que dice la Biblia acerca de usted y acerca de Dios en la relación que tenemos con Él, de padre a hijo, de hijo a padre. Entonces este versículo que dice, y sabemos, Pablo está diciendo, yo lo sé, es una certeza, es una seguridad, lo sé, lo sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, este mensaje, este conocimiento, esta afirmación es para aquellos que aman a Dios. Como lo dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, cuando el Señor declara a Moisés que le diga a Israel estas palabras: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Las palabras de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Deben de estar en el corazón. Y las repetirás a tus hijos. Significa que debemos de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Porque si no les enseñamos a amar a Dios, van a terminar amando el mundo. Cuando vayan al colegio, cuando vayan a la escuela y tengan un poco más de conciencia y se relacionen con muchachos y muchachas que sus padres les enseñó a amar la mundanalidad o ver la mundanalidad como normal, entonces sus hijos van a ser absorbidos por estos grupos, por estas ideologías, porque usted nunca le enseñó a sus hijos a amar a Dios y a servirle. Por eso el texto dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, en un culto familiar. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, leerlo, tenerlo claro del amor a Dios en todo momento, meditar en estas palabras y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas en todo lado, para que no te olvides que el más grande mandamiento que hay es amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces la prosperidad viene cuando amas a Dios, cuando andas en sus caminos, cuando le sirves, cuando guardas sus mandamientos y sus estatutos. De ahí viene la prosperidad. Dios prospera a la persona que le ama. Entonces, aquí vemos la gran importancia de amar a Dios. Porque a los que aman a Dios, a ellos, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hoy en día, usted le pregunta a cualquier persona si ama a Dios y la persona le dice que sí. Pero amar a Dios significa guardar sus mandamientos. Usted puede sentir en su corazón que usted ama a Dios, pero si no guarda sus mandamientos, su corazón le ha engañado. Usted puede pensar en su mente, ¿cómo es posible que yo no voy a amar a Dios? Claro, es lógico, yo amo a Dios, pero las evidencias dicen otra cosa. Sería como un hombre que tiene una mujer que no es su esposa y le dice a su esposa que la ama a pesar de que tiene una querida. Entonces, él dice una cosa, pero los hechos dicen otra cosa. Y así es igualmente con Dios. Podemos decir que amamos a Dios, pero la verdad, delante de Dios, a Él solo lo aman y Él acepta solamente el amor de aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, para ellos que guardan sus mandamientos, para ellos que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Absolutamente todas las cosas les ayudan para bien. ¿Para el bien de quién? Para el bien de ellos que aman a Dios. Dios hace, Dios orquesta, Dios resuelve, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a aquellos que le aman. Vea promesas en la Biblia para aquellos que aman a Dios y que Dios hace que todo les ayude para bien. Job 11:18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Vas a poder dormir bien, porque tanto lo bueno como lo malo que suceda a tu alrededor o a ti, todo terminará ayudando para bien.
¿Cómo puede suceder esto, que todo ayude para bien a los que aman a Dios? ¿Cómo puede suceder esto? Si viene algo malo, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede darse esta situación? Le voy a decir cómo. Esta situación de que todo ayude para bien a los que aman a Dios solo puede suceder porque Dios está en control. Es la única forma de que suceda. Sucede porque Dios está supervisando todo lo que te acontece. Sucede porque Dios camina contigo, porque Dios te acompaña. Sucede porque Dios está en control de los acontecimientos de tu vida. Y a todas las cosas que te suceden y todas las cosas que vienen a ti, Él las toma y les da el curso correcto para que terminen operando y funcionando para el bien tuyo. Por eso es extraordinario poder amar a Dios de verdad y con un corazón sincero. Significa que un hijo de Dios que ama a Dios de verdad no tiene por qué tener temor absolutamente de nada, porque Dios está a cargo. Quiero que por favor recuerde eso. Dios está a cargo de usted. El Señor te dice: no te preocupes por nada. Yo no te he pedido nada. Lo único que te pido es que me ames, que me sirvas, que guardes mis mandamientos, y yo me encargaré absolutamente de todo lo que te sucede, de tomarlo y encaminarlo para que funcione, para que opere para tu bien. A usted le puede parecer muy difícil esto, muy complicado, pero el Dios Todopoderoso está a cargo. No somos nosotros, es el Dios Todopoderoso el que está a cargo, el que opera para que todo te ayude para bien. La casa que vas a comprar, el carro que vas a cambiar, el trabajo que vas a tener, los dineros que recibes, las transacciones, la gente con la que te relacionas, los proyectos que tienes, todas estas cosas las sometemos a Dios, las ponemos en sus manos, y como hijos de Él que le amamos, Él dice: no te preocupes por nada, no te preocupes de las amenazas, no te preocupes de la gente que te rechaza, no te preocupes de la gente que te odia, no te preocupes de la gente que habla mal de ti, no te preocupes de lo que la gente quiere hacerte, de lo que la gente piensa de ti. Yo estoy contigo y yo voy a hacer que todas las cosas ayuden para tu bien. Nadie puede evitar que Dios haga esto. Podemos tener el enemigo más poderoso, humanamente hablando, sobre la faz de la tierra, y podemos tener en contra nuestra a la persona más poderosa de la empresa, pero no es más poderoso que Dios. Y por lo tanto, no importa lo que hablen, lo que digan, lo que conversen en la reunión, Dios está a cargo y Él cuida de ti y te protege. Esto es extraordinario. Esto es maravilloso. Esto es algo que a mí me llena el corazón. Dice el Salmo 112:7. Oiga. No tendrá, hablando de los hijos de Dios, temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Confiado en quién? En aquel que dijo: todos los que me aman, yo haré que todas las cosas operen para bien. Entonces, aquí vemos el gran valor de amar a Dios. Cuando amas a Dios, tu corazón está confiado en Él. Cuando escuchas malas noticias, no te preocupas por nada. No te preocupes por nada, porque Dios está a cargo de usted, a cargo de su situación. Entonces dice: todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Por eso dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Puede parecer que el río te va a ahogar, puede parecer que la inundación te va a traer pérdida, puede parecer que el fuego te va a quemar.
como aquellos 3 varones que fueron lanzados al horno de fuego. Pero alguien estaba con esos 3 varones en el mismo horno de fuego, hasta el punto que ellos estuvieron en medio del fuego, pero el fuego no los quemó. Como el pueblo de Israel que caminó por en medio del mar Rojo, como por tierra seca, y las aguas no los ahogaron. Ahogaron a los egipcios las aguas, pero no ahogaron al pueblo de Israel. Las llamas del horno de fuego quemaron a los hombres que echaron ahí, a Sadrach, Mesach y Abednego. Los quemaron. El horno estaba tan caliente que los quemó, pero no quemó a los hijos de Dios. Ni las aguas del mar Rojo ahogaron al pueblo de Israel, ni el horno de fuego de Babilonia quemó a los 3 varones hijos de Dios que fueron lanzados ahí, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. El Señor Jesucristo los guardó y los protegió como el cumplimiento de esta promesa. Es que hay promesas de Dios que aún antes de ser pronunciadas fueron cumplidas, porque son parte del carácter de Dios, bondadoso, generoso, misericordioso y proveedor para sus hijos que lo aman a Él. Entonces usted necesita pedirle a Dios que derrame en su corazón, por el Espíritu Santo, un amor genuino por Dios, un amor verdadero. Dígale: Dios, ya no quiero amarte a ti emocionalmente como aman los seres humanos. Los seres humanos aman, pero agreden a quien aman, insultan a quien aman, se pelean con quien aman, y entonces es un amor extraño, es un amor nacido de este mundo, corrompido, enredado. Pero el verdadero amor de Dios no hace daño al prójimo. Pídele a Dios que derrame ese amor en tu corazón para que tú puedas amar a Dios con el amor de Dios, de manera que ya no lo hagas de forma emocional y sentimental, sino que ames a Dios cumpliendo con sus mandamientos. Mire que la desobediencia y el quebrantamiento de un mandamiento que Dios ha dejado, lo que hace es una ofensa a Dios. ¿Cómo usted puede quebrantar la ley de Dios, violentar los mandamientos de Dios, terminar ofendiéndolo con ese acto y después decir que lo amas? ¿Cómo vas a amar a alguien a quien ofendes? Entonces tienes que pedirle a Dios que te dé el verdadero amor, ese amor que hace que usted no quiera fallarle a Dios en nada. Ese es el amor que Dios recibe. Hay gente que le da a Dios un amor a la manera de ellos, y Dios dice: no quiero nada con esto, porque a mí solamente me aman los que verdaderamente guardan mis mandamientos, me sirven, me buscan y obedecen mis estatutos. Esos son los que verdaderamente me aman. Cuando Dios habla de amor hacia Él, Él es el que pone los límites, Él es el que establece los parámetros, Él es el que establece el fundamento, y Él dice: si alguien me ama, debe de vivir para mí, debe de obedecerme, debe de obedecer mis mandamientos. Si alguien dice que me ama, pero no obedece mis mandamientos, de verdad no me ama. Me ama a su manera, pero no de la manera como yo quiero que me amen, que es en obediencia total a mis mandamientos. Entonces Pablo vuelve a decir: y sabemos, estamos completamente seguros que los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, oiga bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo que se llama el propósito, y yo he hablado de esto muchas veces, pero hoy he podido interpretar y discernir espiritualmente que el Espíritu de Dios quería que yo hablara de esto, de lo que estoy hablando y de lo que voy a seguir hablando, porque alguien que me está viendo necesita escuchar y entender esto. Dice que esta ayuda de Dios a los que le aman será una ayuda conforme a los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Así sencillo. Dios interviene en las cosas que tienen que ver con tu vida, no para guiarlos a los planes tuyos, sino para guiarlos por el propósito de Él. Usted tiene sus planes, usted tiene sus proyectos de vida.
Yo le pregunto, ¿le has consultado a Dios sobre el hombre con quien te debes de casar? ¿Le has consultado a Dios sobre tu situación laboral? ¿Le has consultado a Dios sobre esos pensamientos que tienes de mudarte a otra provincia, a otro país? ¿Le has consultado a Dios acerca de las decisiones fundamentales que tomas en tu vida, en relación a tu vida, a tu diario vivir, que van a afectar el lugar donde vives, lo que haces todos los días? Le preguntas a Dios. Porque muchas veces hacemos planes, pero muchos planes que hacemos no están dentro del marco del propósito de Dios. Y Dios va a hacer que todo opere para bien y que trabaje en la línea del propósito que Él tiene para nosotros. Y el propósito de Dios es el proyecto de vida que Dios trazó para Alberto Callimore antes de que él naciera. Yo nací, me desarrollé, me hice un hombre y he elegido mis propios caminos. Y he ido por aquí, he ido por allá, pero en el camino Dios me ha tomado, ha tratado conmigo, me ha disciplinado y me ha castigado y me ha puesto en el camino donde debo de estar. Porque cuando yo estoy en el camino de Dios, yo tengo un destino para donde voy. Pero cuando estoy en mis propios caminos, no sé para dónde voy, porque yo no puedo trazar mi propósito. Mi propósito ya ha sido trazado por el cielo. Antes de que yo naciera, mi propósito ya había sido trazado por el cielo. Por eso dice Gálatas capítulo 1 verso 15. Pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, cuando agradó a Dios, oiga, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para servirle, entonces me puso a servirle, me puso en el ministerio, me puso a ser un ministro de Él. ¿Por qué? Porque Él, Dios, que se agradó de llamarme, me apartó. ¿Desde cuándo Dios apartó a Pablo? ¿Cuando nació? No, desde el vientre de su madre. Quiere decir que usted, Dios le ha apartado. Desde el vientre de tu madre estás apartado. Cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿sabías algo acerca de esto? ¿Sabías que ibas a nacer con un propósito? No, ni siquiera cuando naciste, ni cuando te comenzaste a desarrollar, ni cuando eras adolescente, tal vez ni siquiera cuando fuiste joven, tal vez ni siquiera ahora que eres un adulto, te has dado cuenta que naciste por una razón. Entonces has estado en tu vida haciendo tus propios planes, yendo para acá, yendo para allá, decidiendo qué hacer, pensando en lo que vas a hacer, planificando cómo vas a hacer y pensando en todo. Y Dios te dice, ya no hagas más planes, ya yo hice planes para ti. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, yo te aparté, yo te separé para algo por lo cual yo te di la vida. Usted necesita descubrir ¿por qué Dios te trajo al mundo? Necesitas descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Pablo lo descubrió y por eso habló acerca de que Dios lo había apartado para la obra del ministerio desde el vientre de su madre. Fíjese en el caso de Moisés. Faraón manda a matar a todos los niños menores recién nacidos, varones, mátenlos, solo dejen vivir a las mujeres. Pero sucede que Moisés nace y no lo matan, sino que lo preservan, lo ponen en una canasta y lo ponen en un río. Y en ese río donde pusieron a Moisés, la mano del Espíritu de Dios iba guiando a Moisés hacia el lugar donde él iba a tener el encuentro con la hija de Faraón. Moisés no llegó a donde estaba la hija de Faraón bañándose simplemente por obra de la casualidad. La corriente pudo haberlo llevado para otro lado, pero Moisés llegó a donde llegó porque Moisés nació por medio de un propósito que Dios tenía para con él. Ahora vea qué importante el caso de Moisés. Es impresionante. Moisés, después de que vive en la corte de Faraón, que eso le ayudó tremendamente a aprender las letras, a aprender a escribir, y por eso Moisés después pudo recibir la revelación de Génesis.
Porque Génesis fue una revelación que él recibió. La mayor parte de Génesis fue revelación, porque Moisés no vivió en el tiempo de Noé ni en el tiempo de Adán. Así que él tuvo que haber recibido una revelación de Dios para escribir Génesis. Después escribió Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Escribió el Pentateuco. Así que todo lo que Moisés aprendió en la corte de Faraón de leer y escribir, le sirvió después para los planes y los propósitos de Dios. Pero fíjense que Moisés, en un tiempo ya, cuando ya estaba adulto, se dio cuenta de que Dios lo había elegido para algo. Y cuando él entiende que ha sido elegido para algo, Moisés está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, después de haber salido del palacio del faraón y haberse rehusado de seguir llamándose hijo de la hija de Faraón, porque él sabía que su verdadera identidad era un hijo de Dios, un llamado de Dios. Y entonces atendió su situación, y estando apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, aparece una zarza, y en medio de la zarza una voz le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Y Moisés comienza un diálogo con Dios, y Dios le dice a Moisés: yo te he elegido. Estoy agregando palabras en la conversación para hacerlo más entendible. Yo te he elegido, yo te llamé para que vayas a Faraón y a librar a mi pueblo de la esclavitud. Te escogí a ti. En otras palabras, Moisés, usted no murió en el río, porque usted es el hombre que yo elegí desde antes de que tú nacieras, para que fueras a liberar a mi pueblo. Y déjeme decirle una cosa: cuando Dios le habla a Moisés, Moisés no se fue con los brazos abiertos a decir: sí, Señor, sí, estoy de acuerdo, qué lindo, qué glorioso, la unción, resucitar muertos, hacer milagros, qué famoso y todo eso. No. Moisés pone resistencia, porque la mayor parte de la gente que han sido llamados para algo pone resistencia, porque tratan de juzgar su llamado desde su perspectiva humana. Cuando yo entiendo que Dios me llamó, mi parte humana no puede hacer nada. Es Dios el que va a proveer, es Dios el que va a hacer los milagros. Lo único que Dios quiere que yo haga es que yo le dé un sí al llamamiento que Él me está haciendo, porque me está llamando, porque nací para algo, y desde el vientre de mi madre me separó para algo. Y Dios está esperando que yo dé el sí, no está esperando que yo haga un análisis de mis posibilidades para hacer aquello que Él me ha llamado, porque nadie puede hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. La obra de Dios solo se puede hacer por medio de la capacidad extraordinaria que da el Espíritu Santo cuando llena a hombres sencillos para que hagan obras extraordinarias, cuando llena la boca de hombres sencillos con un alto nivel de sabiduría para que hablen palabras no enseñadas en las universidades. Así que Dios no está esperando nada más que Moisés diga: sí, envíame a mí, y nada más. No está esperando que Moisés logre hacer en sus capacidades, en sus fuerzas, lo que él tenía que hacer. Y entra Dios en un debate con Moisés, y Moisés comienza a decir: ¿por qué no mandas a otro? Como siempre decimos, ¿verdad? Evadimos. Queremos evadir, porque mire, cuando alguien quiere estudiar para ser licenciado en algo, no hay que forzarlo. Le gusta el asunto, entonces dice: voy a ir a estudiar. Y no hay que preguntarle si quiere, si acepta el reto, si acepta el llamamiento. Y va y pone todo su esfuerzo. Pero cuando se trata de un llamado de Dios, siempre hay un pero. Siempre hay un obstáculo, siempre hay un análisis de mí mismo para ver si puedo o no puedo, si tengo la capacidad, si no tengo la capacidad. Me imagino a mí mismo en el área de trabajo, me imagino a mí mismo en el terreno del combate, y me imagino a mí mismo ahí enfrentando la situación a lo que Dios me llamó, y no me veo por dónde pueda yo hacerle frente a esto. No veo por dónde pueda hablar, no veo por dónde van a venir las palabras. Digo que no tengo el conocimiento y comienzo a ver un montón de obstáculos. A mí mismo me veo en visión en el lugar donde creo que Dios me va a poner para servirle, y veo un montón de obstáculos. Y entonces, al fin y al cabo, algunos dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y otros dicen: no, Señor, mejor mande a otro. Y se quedan ahí, y Dios tiene que tratar con ellos una y otra y otra y otra vez, hasta llegar un día de convencerlos de aceptar el llamado. Y entonces Moisés entra en este debate. Pero vea qué importante
importante que es el propósito. Vea qué importante que es el propósito. Cuando Moisés comienza a debatir con Dios y le dice de que seguramente la gente no le va a creer, que seguramente las personas no van a aceptar que Dios, no van a creer que Dios le apareció y que Dios le mandó, el Señor comienza a darle a Moisés unas muestras de la manifestación del poder sobrenatural, para que Moisés vea que él no va a ir en sus propias fuerzas, que es con el poder de Dios con que va a ejecutar la obra. Y es que le quiero decir esto: cuando alguien acepta el llamado que Dios le hace, por el cual nació, este llamado por el cual Dios te separó desde el vientre de tu madre, donde ni siquiera sabías que existía algo de llamado, ni conocías, ni podías ni siquiera pronunciar una palabra, ni mover tus manos. Cuando alguien acepta este llamado, óigame, todos los recursos del reino de Dios se ponen a disposición de la persona que dijo sí, y todo lo que tiene que ver con economía, con la unción, con el poder, con la sabiduría, con la gente que te va a rodear, con el lugar donde te vas a establecer, con lo que vas a pensar, con lo que vas a planificar. Todo el reino de Dios se pone a disposición de la persona que acepta el llamado. Y le voy a decir una cosa: es como como tener un proyecto de construir una casa hermosa, una casa lindísima, y que el banco le diga: todo el dinero del banco está a su disposición, úselo como usted quiera. Imagínese la clase de casa que yo haría si el banco me dice eso. Bueno, el banco del cielo le dice a aquellos que aman a Dios que todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. El banco del cielo les dice: haga todo lo que tenga que hacer, aquí está todos los recursos del cielo a tu disposición. Una de las razones por las cuales muchas personas no ven la providencia de Dios, ni ven el poder de Dios activando en sus vidas, es porque se han negado a aceptar el llamado que Dios les hizo, por el cual Dios los apartó desde el vientre de su madre. Por eso es que hay esa negativa, por eso es que hay ese rechazo. Ese rechazo viene de tu humanismo, influenciado por el mismo diablo, porque Satanás sabe que si usted acepta el mandato y el llamado de Dios para cumplir tu propósito, Satanás sabe que vas a destruir sus obras. Satanás sabe que vas a hacer una flecha más en la aljaba de Dios, y que Dios te va a lanzar y te va a proyectar y que te va a hacer caminar en tus alturas y te va a dar una unción extraordinaria y que va a poner recursos financieros a tu lado y te va a poner a tu esposo o a tu esposa, tu casa, tu carro, tu empresa, lo que Él quiera darte, que pueda terminar ayudando para que cumplas el propósito de Dios. Entonces, aún no solamente Dios te dará los recursos del cielo, sino que también te quitará alguna gente que son perjudiciales para que tú cumplas tu propósito. Porque en la estrategia del diablo para anularte, para que no le digas a Dios sí y no tengas los recursos del cielo a tu disposición, en la estrategia del diablo te manda gente con espíritu jezabélico, te manda gente que se relacione contigo con espíritu de rebelión, te manda chismosas y chismosos para que quieran acercarse a ti y te invitan a tomar café. Y cuando te invitan a tomar café, sales con el corazón contristado, con ganas de no volver a la iglesia. No tomaste solo café, bebiste el veneno que salía de la boca de esa mujer chismosa, de ese hombre chismoso, enviado por el mismo infierno, pero vestido como un ángel de luz, como alguien que tiene visiones y revelaciones, pero que es perjudicial para lo que Dios te ha llamado. Y el diablo los envía disfrazaditos de ángel de luz para anular el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida. Porque si usted responde al llamado, los recursos del cielo, desde lo económico hasta lo espiritual, se ponen a tu disposición. Porque hay mucha gente que quiere ser lleno del Espíritu y no lo son, porque ni siquiera saben para qué quieren ser llenos del Espíritu.
Porque hay mucha gente que quiere mucho, mucho dinero y no lo reciben, porque ni siquiera saben para qué quieren el dinero. Y lo primero que piensan es para gastar en deleites, pero ninguno piensa en el dinero para construir una iglesia, para respaldar un ministerio, para pagar el alquiler de una iglesia que paga alquiler, o para comprar Biblias para regalar, financiar un programa de radio. La gente quiere, y muchos hermanos quieren, y Dios le dice: ¿y para qué lo querés? Y como ni siquiera saben para qué lo quieren. ¿Y sabe por qué es que no saben para qué lo quieren? Ni el dinero, ni la unción, ni el poder. Porque nunca se han preguntado cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Cuando usted descubre cuál es el propósito de Dios para su vida, todo lo que usted le pida a Dios, Él te lo dará si ayuda al propósito que Él ha trazado para ti. La iglesia Avivamiento y Poder tenemos una propiedad de 7,5 hectáreas donado por una familia generosa que ama la obra. Y Dios nos ha dado esa propiedad de 7,5 hectáreas para construir no solamente un santuario, sino para construir un complejo grande donde van a haber instituto bíblico, escuela y colegio, donde va a haber centro de recreación sano para la familia limonense, donde vamos a construir un lugar para que la gente pueda ir a ayunar y a orar retirados. Y Dios nos dio esa propiedad, y yo le voy a decir, como Dios me dio esa propiedad, yo tengo que pedirle a Dios que me provea recursos sobreabundantes, que me provea mucho dinero, porque yo no puedo construir una infraestructura con la visión que Él nos ha dado, que está ahí en la página del Facebook de la iglesia. Usted lo puede buscar ahí entre los proyectos de la iglesia. Ahí está la visión. Yo no le puedo pedir a Dios que me dé un poquito. Yo tengo que pedirle que me dé muchos recursos. Y yo tengo que pedirle a Dios que me haga una persona honrada, honesta, humilde, sencilla, ordenada para manejar todos esos recursos. Y tengo que estar preparado para manejar todos esos recursos. Pero de que Dios me va a dar los recursos, me los va a dar, porque si me dio la propiedad para construir la visión, juntamente con la propiedad viene la providencia, vienen los recursos, y aquellas personas a quienes Dios usa para poner el dinero para construir eso, para trabajar en esa propiedad, Dios los va a prosperar, porque también ellos van a funcionar para el propósito que Dios tiene por medio de este ministerio para todo Limón, Centroamérica y el mundo. Entonces, cuando yo atiendo al propósito de Dios para mi vida, se activan inmediatamente los recursos del reino para que yo pueda llevar a cabo esa obra. Por eso, cuando Moisés comenzó a tartamudear y a pensarlo 2 veces y a discutir con Dios, él le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo: tengo una vara. Tíralo en el suelo. Cayó la vara en el suelo, pues se volvió culebra. Y Dios, en vez de decirle a Moisés: agarre la culebra desde la cabeza, le dice: agárrela por la cola. Yo me imagino que Moisés debe estar diciendo: Dios, pero ¿cómo se te ocurre que voy a agarrar la culebra por la cola? Los que agarran la culebra por la cola tienen que ser muy expertos, porque si no son expertos, la culebra se devuelve y los muerde. Pero yo me imagino diciéndole a Dios: es que ahí donde yo quería llegar, Moisés, es que usted cree que es su capacidad y su conocimiento de saber cómo se agarra una culebra lo que te va a librar del peligro de que te muerda. Te estoy diciendo que la agarres de la cola, porque yo soy el que te voy a proteger, porque yo soy el que estoy a cargo. La culebra no necesita ni siquiera que usted la toque. Con solo yo darle una orden, como se la di a la ballena, como se la di a los cuervos, con solo darle una orden a la culebra, ella me va a obedecer. Y yo voy a darle órdenes no solamente a la culebra, sino que se la voy a dar a todo el mundo, para que ellos operen y hagan cosas que vayan en favor del llamado que yo he puesto sobre ti. Y Moisés agarra la culebra por la cola, porque sabe que él no es el que está manejando la culebra, sino que es el poder de Dios. Y lo que Dios le está diciendo es: te estoy diciendo que la tomes por la cola, para que se te quite el miedo y para que entiendas que yo estoy a cargo. Y así le hizo otros milagros más. Y lo último, le proveyó a Aarón para que lo acompañara para el cumplimiento del ministerio que Dios le había puesto.
Porque en el cumplimiento del llamado que Dios me hace, me va a poner gente como Dios le puso a Moisés, a Aarón, como le puso a Ur, como le puso a Josué. Así también le va a poner gente, me va a poner gente a mí para que estén conmigo. Gente leal, gente fiel, gente que no me traiciona, gente que no me abandona, gente que no habla mal a mis espaldas, gente que están dispuestos a poner finanzas y que Dios los prospera y los multiplica y los bendice por esas finanzas, para poner todas estas cosas a disposición del ministerio de la obra, porque Dios activa gente, activa dinero, activa poder sobrenatural a todo aquel que atiende el llamado que Dios le hace, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos a Moisés siendo preservado por Dios por causa del propósito. Y oiga, esto es sumamente importante, óigalo bien. Quiero que usted tome nota de esto. Moisés no se dio cuenta del llamado que Dios le había hecho, o más bien del propósito de Dios, esa es la palabra correcta. Moisés no descubrió su propósito hasta que tuvo 80 años. Porque yo estoy discerniendo que más de alguno está pensando: pastor, pero yo tengo 40, yo tengo 50, yo tengo 60. Y si yo hubiera nacido con un propósito de Dios para mi vida, ¿por qué no me di cuenta cuando era un adolescente, cuando era un niño? ¿Por qué no me di cuenta cuando cumplí los 18 años? Ya tengo 50, ya tengo 60. Le tengo buenas noticias. Moisés se dio cuenta hasta los 80 años. Así que usted todavía con 80 años, usted puede hacer algo. Pregúntele a Dios qué es lo que usted puede hacer para cumplir su propósito, y el Espíritu Santo se lo va a revelar. La razón por la cual durante 80, 40 o 50 años nunca te has dado cuenta de eso es porque nunca te has interesado en saberlo, es porque nunca se lo has preguntado a Dios. Has vivido una vida religiosa, vas a tu congregación, te reúnes y partes sin novedad. Si la iglesia dice evangelizar, no es con usted. Si la iglesia dice vamos a venir a orar, no es con usted. Si la iglesia dice necesitamos dinero para pagar el alquiler, no es con usted. Si la iglesia dice necesitamos dinero para comprar el blog para construir, no es con usted. Y todo lo que se hace en la iglesia, usted entra, sale todo el tiempo, y nada de lo que se hace es con usted. Significa que usted nunca le ha interesado averiguar qué propósitos tiene Dios para usted, y por eso es que los recursos del cielo no se te han activado todavía. Y como no se te han activado todavía, tienes que trabajar con el sudor de tu frente y pelear largas batallas y tener 2 trabajos y estar pidiendo aumentos y haciendo refundiciones y haciendo un montón de cosas para salir adelante. Porque si usted escucha el llamado del reino para el propósito que Dios tiene para su vida, no vas a tener que sufrir tanto, porque el mismo cielo pondrá a tu disposición los recursos que necesitas. No tienes casa, Dios te lo comprará. Nunca has tenido un carro, Dios te lo dará. Tienes deudas por muchos años para pagar, Dios los cancelará en un abrir y cerrar de ojos. Tu dinero se va muy rápido, Dios comenzará a hacerlo prosperar, y Dios comenzará a bendecirte cuando le diga: Dios, aquí estoy para cumplir el llamado. Cuando usted diga: Dios, usted que me apartó desde el vientre de mi madre para yo servirte, aquí estoy dispuesto para servirte. David, en el Salmo 139, 16, David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. David dice: Dios, cuando yo era un embrión, ya usted me había visto, ya usted había hecho planes, y usted escribió en su libro todas las cosas que después iban a suceder alrededor mío, para que yo llegase a ser rey sobre Israel y ser el padre físico por descendencia del Mesías, del ser humano
que ha nacido sobre la tierra y que no hay ninguno semejante a él, el más grande hombre que ha pisado la tierra, el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Desde cuándo Dios eligió a David para ser rey sobre Israel y para ser padre de Jesús? Desde que era un embrión en el vientre de su madre. ¿Ya sabe desde dónde Dios te eligió? Desde que eras un embrión en el vientre de tu madre. El problema es que no has dicho sí al llamado de Dios y estás ocupado en tus propios planes y no estás ocupado en los planes de Dios. Cuando usted se ocupa en los planes de Dios, cuando usted se ocupa en el llamado que Dios tiene para usted, Dios te dará la materialización de tus sueños, de tus anhelos y de las cosas que tu corazón desea. Hay cosas que usted desea, pero que no es tiempo para ello, porque le has dado prioridad por encima del propósito de Dios. Entonces Dios dice, no, estás trabajando mal. Primero son mis propósitos, primero son mis proyectos. Las cosas que yo escribí en mi libro acerca de ti son primero. Y cuando yo soy primero en todas las cosas de tu vida y me pones a mí y mis proyectos por delante de ti y de tus propios proyectos, entonces yo te concederé los deseos de tu corazón. Porque hay muchas personas que sus anhelos y sus sueños están peleados con Dios. Hay un canto que dice o da a entender que la única batalla que usted no debe de ganar es la batalla que usted tiene con Dios en el llamado que Él te hace. Dios le ha hecho llamado a mucha gente y están peleando contra Él, no queriendo atender ese llamado, no queriendo ni siquiera preguntarle a Dios para qué los ocupa, para qué los necesita, y se han negado a servirle y tienen sus propios proyectos encaminados y esos proyectos los tienen enfrentados con el propósito de Dios. Y por eso materializas proyectos de construcción, pero con deudas altísimas. Pero si usted le permite a Dios gobernar su vida, dirigir su vida, decirle qué hacer, ser el que guíe sus caminos, y que usted le permite a Dios llevar a cabo los propósitos que Él tiene para usted, entonces déjeme decirle que todo lo que usted ha soñado se va a desatar. Jesús lo dijo de esta forma: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán desatadas, serán añadidas. Pero si buscas primero la añadidura y dejas de último el reino, te va a costar mucho alcanzar cosas. Te va a costar mucho materializar tus sueños. Te va a costar demasiado lograr muchos objetivos en tu vida, porque el facilitador es Dios y lo tienes bloqueado. La fuente es Dios y lo tienes bloqueado. Desbloquea a Dios, desbloquéalo, dale campo, dale espacio, deje que Dios intervenga su vida, deje que Dios le diga con quién casarse, deje que Dios le diga a dónde vivir, deje que Dios le diga en cuál iglesia usted debe de congregarse. Deje que Dios le diga qué es lo que usted debe de hacer. Deje de que Dios le diga a usted cuándo debe de hacer una cosa y cuándo no debe de hacerla. Eso es uno de los más grandes problemas con la gente con quien Dios tiene un propósito. Hacen un proyecto, hacen un plan y la van a ejecutar. Y Dios dice, todavía no es tiempo. Si lo ejecutas en este tiempo te va a ir mal. Pero como es el sueño, como es el anhelo, entonces la persona insiste en ejecutar. No puede abortar el tiempo de ejecución porque lo quiere hacer sí o sí. Y cuando lo hace y ve lo complicado que es, después cae en razón de que Dios tenía razón. Pero yo vengo hoy a hablarle a usted de que usted no necesita pasar por crisis o por quebrantamientos o situaciones muy complicadas y difíciles. Mejor obedezca a Dios de antemano y deje que Dios gobierne su vida. Fíjese que David dice, Dios me vio cuando yo era un embrión. Entonces,
Cuando hay manipulación de los embriones, el diablo está detrás de ese movimiento para destruir embriones que ya Dios miró para darle a la persona que está en ese embrión, darle el propósito para su vida. Satanás está detrás de los abortos. Satanás está detrás de la manipulación de los genes, de la manipulación de embriones. Satanás está detrás de todo esto. Los gobiernos que decretan y autorizan abortos son gobiernos que están dirigidos por demonios, porque la intención de Satanás es anular las siguientes generaciones y dos, anular los propósitos de Dios que Él tiene con las personas que van a nacer. Imagínese si a mí me hubieran abortado, ¿estaría yo predicándole a usted la palabra de Dios en este momento? Imagínese si el presidente de Costa Rica hubiera sido abortado y hubiese llegado a ser presidente. No. Imagínese si los hijos de él hubiesen sido abortados, hubieran nacido y hubieran estarían estudiando como estudian hoy. Si usted hubiera sido abortada, ¿sería usted doctora hoy? Si usted hubiera sido abortado, ¿hubiera sido el hombre triunfador que usted es hoy? Si sus hijos hubieran sido abortados, ¿hubiera tenido usted el deleite de disfrutarlos como los está disfrutando hoy? No. Entonces el propósito de Satanás por medio del aborto es echar a perder el proyecto de Dios. ¿Qué hubiera pasado si las parteras, a quienes el faraón le dijo que mataran a los varones, hubieran matado a Moisés? ¿Qué hubiera pasado si las parteras hubieran matado a Moisés? No hubiera habido un libertador. Dios hubiera tenido que llamar a otro. Pero es que Dios no iba a llamar a otro, porque en sus proyectos, desde antes de que Moisés estuviera en el vientre de su madre, ya Dios trazó un proyecto y Dios orquestó el nacimiento de Moisés para que Moisés naciera y Dios cumplir sus proyectos. Entonces, aunque Dios tenga recursos inagotables para llevar a cabo sus planes, si este vive o este no vive, Él no es así. Él no es un manipulador, uno que opera por intereses. Si usted no me sirvió, me sirve el otro. No, Dios me ama a mí directamente. Él nunca va a renunciar a mí. Él nunca va a abortar su propósito conmigo. Él nunca me va a dejar botado. Él nunca me va a rechazar. Él nunca va a decir, si usted no quiere, busco a otro. Eso no es ningún problema. No, por eso me insiste tanto. Por eso nos insiste tanto. Por eso te ha hablado por sueños. Te ha hablado por predicaciones, por visiones. Por eso te habla por tu conciencia. Por eso tiene tantos años de esperarte. Porque Él no te rechaza. Él no es así. Él no es un Dios de intereses. Él es amor, y en el amor no se rechaza a la gente, se sigue con ellos, se lucha con ellos, se batalla con ellos y se es una ayuda para ellos para que puedan llegar a cumplir el sueño. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 verso 13: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. Oiga, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga todas estas promesas sobre Juan el Bautista, y ni siquiera había sido todavía engendrado. Qué poderoso que es el propósito. Esto es espectacular. El propósito. Se está hablando sobre la vida de un hombre que ni siquiera ha sido engendrado todavía en el vientre de su madre. Y se dice que va a ser grande delante de Dios. Y yo le digo a usted
que en las reuniones del cielo se habló de usted, se mencionó su nombre, se dispuso cosas a su favor, se trazaron proyectos a su favor. Los proyectos están aquí, están vigentes. Dios solamente está esperando que usted diga: heme aquí, envíame a mí, cuente conmigo, yo estoy listo, estoy dispuesto. Y entonces todos los proyectos trazados para ti desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nacieras, desde antes de que fueras concebido, cuando digas sí, todos esos proyectos entran en funcionamiento y el cielo mismo con los ángeles se activa para trabajar a tu favor. Qué extraordinario es que el cielo trabaje a mi favor, pero el cielo se activa para trabajar a tu favor y Dios dice: todo lo que yo tengo es tuyo, tómalo, úsalo para aquello para lo cual yo te llamé, y yo te voy a bendecir y voy a cumplir tus sueños y tus anhelos. Úsalo. Solo tienes que decirle a Dios sí. Y si le dices sí, entonces serás uno de los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Juan el Bautista, inclusive, déjeme decirle, le pusieron el nombre desde antes de nacer. Y un nombre que es bíblico y que tiene que ver con Dios. Igual sucedió también con Jesús. Dice que Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre. No has concebido todavía, pero vas a concebir en tu vientre. Oiga, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, ya lo dice, no ha nacido todavía, pero ya Dios está pronunciando todo lo que antes estaba escrito en su libro de antemano. Y dice: y será llamado grande, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono, o sea, le va a dar un trono, y el hombre no ha nacido todavía. Y le tiene preparado un trono para que reine y para que gobierne. Urge que usted le diga sí a Dios, porque algo extraordinario tiene ya Dios listo para usted. Un trono, un lugar de gobierno, un lugar importante que nadie ha podido sentarse ahí todavía, porque solo usted puede sentarse, porque es el plan de Dios para su ADN, para usted, no para nadie más. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Nació un rey. Por eso en Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey? Él nació. Y los magos recibieron la revelación de que él era un rey. Pilato le dijo en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y yo le pregunto a usted: ¿para qué naciste tú? ¿Para qué nació usted? Jesús dijo: yo para esto he nacido. Y si usted atiende el llamado de Dios, se va a dar cuenta para qué usted nació. Hay muchas cosas que tal vez usted habrá hecho, inclusive delitos, errores, muchos pecados, muchas faltas, una vida desordenada, pero no naciste para eso. No naciste para robar, no naciste para consumir drogas, no naciste para estar en la cárcel. Usted no nació para estar en peligro de muerte continuamente. Usted no nació para muchas cosas que ha hecho en su vida. Usted nació para otra cosa. Ya está escrito:
Dios es el que lo tiene, Dios es el que lo sabe, Dios es el que tiene el poder de activarlo. Solo está esperando que usted se entregue a Él, que usted se rinda a Él, que usted sea cristiano o no sea cristiano, usted acepte el llamado que Dios le ha dado, porque usted fue predestinado de antemano para el propósito de Dios. Por eso dice el verso 29 de Romanos 8, porque a los que antes conoció, oiga, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él tenga la preeminencia en todo. Y esta palabra predestinar es una palabra donde se habla acerca de elegidos de antemano. Predestinación es elegidos de antemano. Y nos llamó a la salvación, al servicio, nos justifica y nos glorifica. Aunque la glorificación es al final, es una promesa escatológica que se va a cumplir cuando entremos al cielo. Pablo lo menciona en Romanos 8 como un acto consumado. ¿Por qué lo declara como un acto consumado? Porque las cosas que Dios ha prometido, nosotros no necesitamos que se cumplan para saber que se iban a cumplir. Desde que Dios lo prometió, es una garantía total de que así va a ser. Y por eso podemos hablar en términos del presente y no del futuro, como que si ya es un hecho consumado, aunque no lo sea, porque el que lo prometió tiene el poder para cumplirlo y nunca ha fallado a sus promesas. Dios te predestinó. Dice, ¿y por qué estoy en esto, pastor? Porque usted eligió un camino equivocado, pero Él quiere meterte en el camino de Él, en el camino correcto. ¿Y por qué me siento estresado y frustrado? Porque estás haciendo tu propia voluntad, porque te dejas gobernar por tus emociones, por tus pensamientos, porque le has prestado tus oídos a los chismosos para oírlos cuando hablan, y por eso estás contristado, estresado, deprimido y con ganas de irte, de renunciar, de dejar todo botado, porque usted ha sido una persona débil que le ha abierto el oído al montón de basura que la gente habla a tus oídos. Escuche a Dios, vea a Dios, deje que Dios le hable, que Dios tome control de tu vida. El propósito se activa y se activa el cielo a tu favor, porque usted fue predestinado, o sea, elegido de antemano. Y de antemano, antes de que usted entrara en atención a su llamamiento, ya Dios tenía el paquete de tu vida listo. No crea que cuando yo le digo, Dios, aquí estoy, cuente conmigo, es en ese momento en que Dios va a comenzar a, bueno, ¿qué ocupa? ¿Un carro? ¿Y qué? ¿Un negocio? ¿Y una casa? No, ya todo está escrito, ya todo está listo, ya todo está preparado. Dios solo ha estado esperando que usted diga sí. Que usted diga, yo ya no quiero seguir siendo un miembro de banca de mi iglesia. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero hacer más de lo que he hecho. Ya yo no quiero seguir en esta vida mundanal. Dios está esperando que usted diga, yo renuncio a la vida mundanal, me quiero entregar a Cristo y vivir para Él, para que todo lo que está escrito se active. Hay muchas cosas que usted desea en su corazón, y es posible que Dios los haya puesto ahí para dárselos, y lo anhelas y no lo has recibido porque no has activado el propósito de Dios para tu vida. Yo te dije desde el principio que cuando usted activa el propósito de Dios para su vida, se activan todos los recursos de Dios a tu favor. Usted ha sido predestinado de antemano, y como usted ha sido predestinado, por eso Pablo dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted es un exégeta del texto bíblico, se dará cuenta que del versículo 28 en adelante se está hablando de la gente que ama a Dios. Y se dice que todas las cosas para estas personas ayudan para bien. Acerca de estas personas el texto dice
¿Qué pues diremos a todo esto? Si usted ama a Dios, si usted está caminando en el propósito, déjeme decirle, si usted le está sirviendo a Dios, si usted está listo para poder hacer su voluntad, si usted ha entendido que ha sido predestinado, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y mire, y más abajo Pablo dice que hablando acerca de los obstáculos, en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En otras palabras, Pablo dice, nada. La gente que ama a Dios, nada los aparta de Dios. Cuando usted ve a alguien que dice, es que no quiero volver a la iglesia porque me está yendo mal, nunca ha amado a Dios. Por eso fácilmente lo quiere abandonar. La gente se va de las iglesias al mundo a servirle al diablo, a fornicar, a adulterar, a vivir tomando guaro, tomando cervezas en esta vida mundanal, y abandonan fácilmente las iglesias porque nunca han amado a Dios. Porque la gente que ama a Dios de verdad, Pablo dice que nada los puede separar, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada, nada, están cimentados. Son gente que saben que Dios los llamó. Son gente que saben que si están en una leve tribulación momentánea, es porque Dios está formando en ellos un cada vez más y excelente peso de gloria. Es la gente que sabe que si hay un momento de escasez de ropa o de cualquier otra cosa, Dios está procesándolos para formar su carácter por algo, pero no dejan que las pruebas y las dificultades y las persecuciones, y porque ya los amigos de guaro ya no quieren andar con ellos, y ya las amigas que tenían los dejaron botados, ellos no dejan que estas cosas los aparten de Dios. Nada que tú puedas, por lo que tú puedas cambiar a Dios, nada por lo que tú puedas cambiar a Dios tiene el valor que Dios tiene. Y si usted cambia a Dios por un momento de tribulación y de escasez y de problemas económicos que usted tiene, si usted lo cambia a Él por irse al mundo, yo le quiero preguntar a usted, ¿quién te puede ayudar ahí? Si ellos están peor que usted, porque están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero usted, si ama a Dios, lo que estás pasando, vas a ver que va a ayudar para bien, porque hay un propósito en funcionamiento a tu vida y tú fuiste predestinado por Dios, o sea, apartado, predestinación, separado de antemano, y todo el proyecto de vida de Dios para ti ya Él lo tiene escrito en su libro. No es el libro de la vida, es el libro de Dios donde Él tiene sus proyectos de vida para usted y para mí. Él te separó desde el vientre de tu madre. Él hizo contigo como hizo con Moisés, como hizo con Jeremías. Te separó desde antes de nacer, como hizo con Juan el Bautista y con Jesús. Dio pronunciamientos sobre la vida de ellos y ni siquiera habían estado ya engendrados en el vientre de su mamá. Es impresionante esto. Usted necesita descubrir todo el paquete de sorpresas maravillosas y extraordinarias que Dios tiene preparado para usted. Pero tiene que decirle sí. Si quieres que Dios te bendiga para ir a mundanalizarte, no cuentes con Él. Tienes que decirle sí. Voy terminando. En el libro de Jueces capítulo 13 verso 4 dice: ahora pues, el Señor hablándole a la esposa de Manoa, la mamá de Sansón, dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás. Vuelve otra vez a decir, vas a concebir en el futuro. No has concebido todavía, pero vas a concebir y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vas a concebir. Sansón no ha nacido todavía,
pero ya Dios había dicho para qué iban a ser Sansón: para salvar a Israel de mano de los filisteos. Una vez Dios le dio unos sueños a José, y José vino y le contó sus sueños a sus hermanos, y lo odiaron y lo rechazaron y querían matarlo, porque se dieron cuenta que Dios tenía propósitos con él. Pero cuando ellos tomaron medidas sobre la vida de José para tratar de matarlo, y su hermano Rubén, creo que fue el que lo salvó, Rubén o Simeón, lo salvaron de que los hermanos lo mataran, y fue vendido a ¿quién era? Rubén, ¿verdad? Rubén creo que era. ¿Sí? ¿Sí? ¿Rubén? ¿Sí? Tremendo, están en otras. Entonces, cuando José fue vendido a Egipto, Dios comenzó a supervisar la vida de José hasta que José llegara al trono. Porque José estaba en una cisterna a punto de morir. Lo tenían metido en un pozo, estudiando los hermanos de José. ¿Qué vamos a hacer con él? Matémoslo, quemémoslo, cortémosle la cabeza. Y todos comenzaban a opinar sobre qué querían hacer con José para sacarlo. Pero lo que no sabían es que ya Dios había emitido una opinión, y la opinión de Dios es: José nació para ser rey en Egipto. Ellos estaban trazando un proyecto para la vida de José, para aniquilarlo, pero ya Dios había trazado un propósito. Y cuando Dios traza un propósito, el propósito de Dios es el que se va a cumplir. Por eso, si usted camina en obediencia, en sujeción a Dios, si usted obedece sus mandamientos, si usted lo ama sobre todas las cosas, y un brujo te dijo: te maldigo, no ande ahí estresado. Lo cancelo. El brujo me maldijo. No andes estresado. ¿Por qué te vas a estresar? La palabra del brujo fue dicha hoy, pero ya Dios habló acerca de usted desde antes de que usted naciera. Nada que se pueda decir de usted en el presente puede traer abajo el proyecto de Dios para tu vida, trazado desde antes de que usted naciera. Cuando usted nace, usted está bajo un cuidado especial de Dios, y Dios vio donde naciste y comienza a supervisar tu crecimiento. 1 año, 2 años, 3 años, y comienza Dios a supervisar, y te metes en la escuela y te meten en el colegio, y comienza Dios y Dios está supervisando su vida hasta hoy, hasta este momento, esperando que usted diga: sí, estoy dispuesto. Y nada que alguien haga puede afectar lo que ya Dios determinó. Y entonces, pastor, lo que usted necesita es amar a Dios, obedecer sus mandamientos y servirle. Y entonces se va a activar todo el proyecto de Dios para tu vida. Tal vez hasta ahora Dios ha estado en supervisión, pero cuando digas: sí, estoy dispuesto, Dios pasará de la supervisión a la ejecución de los proyectos divinos que Él tiene para ti, porque Él te eligió desde antes que nacieras, desde el vientre de tu madre. Entonces José, cuando fue vendido por sus hermanos, Dios fue vigilándolo. Llegó a la casa de Potifar, vio que la mujer de Potifar quería seducirlo para tener relaciones con él, y Dios dijo: lo voy a supervisar, no lo voy a dejar caer en esto, porque si cae en esto echa a perder los planes que tengo con él. Y entonces Dios hizo lo que hizo, permitió lo que permitió y lo supervisó, y entonces después lo llevaron a la cárcel, y Dios dice: bueno, en la cárcel, si lo dejo desocupado, se me va a estresar, se me va a angustiar, se va a meter en la esquina por allá, estresado, que por qué está en la cárcel, y que dónde están los sueños, y que todo lo que Dios le prometió, y dónde están las palabras proféticas. Y entonces, sin hacer nada, estresadito ahí en la esquina, deprimido totalmente, y Dios dice: no lo voy a dejar que se deprima. Lo que voy a hacer es lo voy a poner por jefe en la cárcel, porque él es mi hijo, porque él ha nacido por un propósito. Yo estoy en supervisión de su vida. Lo voy a poner siempre por cabeza y no por cola. Lo voy a bendecir donde quiera que esté. Si está en la cárcel, lo voy a bendecir. Si está en el palacio,
palacio lo voy a bendecir, si está en la casa de Potifar lo voy a bendecir, y donde quiera que él camine, mi bendición irá con él, porque yo tengo un propósito con la vida de él. Y Dios lo pone como cabecilla en la cárcel, como jefe de los prisioneros en la cárcel. Y llega un momento en que se da un sueño de unos hombres en la cárcel y no pueden interpretarlo, y llaman a José para interpretar esos sueños, y José los interpreta con la sabiduría del Espíritu Santo. Si José hubiera sido brujo, si hubiera sido mago, si José hubiera sido un licenciado estudiado en letras y lo que sea, no interpreta los sueños de este hombre, porque estos sueños los puso Dios a estos hombres para que lo interpretara solamente una persona que tuviera el Espíritu de Dios. Qué tremendo que es esto. Dios puso un sueño que bloquea a todo el resto de personas para que nadie lo pueda interpretar, solo aquel a quien Él ha designado para interpretarlo. Porque la interpretación de este sueño, de estos sueños, iba a ser el trampolín para llegar al palacio de Faraón. Y después José interpreta los sueños. Y más adelante, cuando Faraón tiene un sueño, de esos sueños que tienen los reyes, que tuvieron los reyes en la antigüedad, como los de Nabucodonosor, y nadie lo puede interpretar, nadie. Absolutamente, porque son sueños complicadísimos, enredadísimos, y por más fáciles que sea, solo son sueños, como tienen propósito eterno, que los puede interpretar alguien que tenga el Espíritu. Y se acuerdan de que José interpretó sueños y lo mandan a llamar de la cárcel. Una vez lo sacaron de la cisterna para que fuera administrador de empresas, y ahora lo sacan de la cárcel para que sea rey sobre todo Egipto. Dios te puede sacar de la cárcel para darte la vida que Él tiene preparado para ti. Y mucha gente va a decir: Él no estaba preso, Él no estaba quebrado, Él no perdió el negocio, a Él no lo botaron del trabajo, Él no perdió su matrimonio. Y van a decir cualquier cosa de tu pasado, pero de tu presente y tu futuro, Dios se va a glorificar en tu vida. Y a José lo mandan a llamar de la cárcel para interpretar un sueño, y Dios tiene reservado la interpretación solo para él, y tiene reservado la silla en el palacio solo para él, porque lo que Dios tenga reservado para usted, nadie se lo puede quitar. Nadie. Lo que Dios tiene reservado para ti. Y entonces José interpreta los sueños de Faraón y llega a ser rey de Egipto. Y en Génesis 50:20 él le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Sabe lo que es eso? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Ellos pensaron mal, pero Dios ya había pensado bien sobre la vida de José. Y él lo dice, Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que Dios ha preservado tu vida y Dios te ha elegido para algo que usted va a ver que Dios va a hacer en su vida si usted hoy acepta el llamado de Dios. Recuerde, desde que estabas en el vientre de tu madre, fuiste separado por Dios para un propósito. Aunque usted tenga 80 años, 40 años, 60 años, no importa la edad que usted tenga, Moisés respondió a este llamado a los 80 años. Posiblemente José respondió a este llamado, no me acuerdo cuántos años tenía José, pero ya no era un adolescente, era un hombre y atendió a este llamado. Y muchos de ellos, como David, atendieron a este llamado en una edad de adolescente, de joven o de adulto. Nunca es tarde. Si Dios está tocando a tu puerta, es porque todavía el propósito está esperando tu respuesta. Dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo que acabamos de leer, que a los que antes predestinó,
a estos también llamó. Así que Dios te predestinó y hoy te hace un llamamiento. Ahora alguien me podrá decir, entonces si este asunto es por predestinación, ya Dios sabe entonces quiénes sí, quiénes no. Entonces, ¿para qué yo voy a responder? Mire, le voy a decir una cosa. Dios tiene una predestinación. En base a su predestinación hace un llamado. El llamado, la respuesta al llamado es lo que activa la predestinación y el propósito. Si no hay respuesta al llamado, el propósito no se activa. Muchos han ido a la tumba y se fueron con su propósito sin cumplir, porque nunca aceptaron el llamado. El llamado de Dios es general para todos los seres humanos. Se activa el propósito, se activa el proyecto de predestinación solamente en aquellos que atienden el llamado y que digan sí. Así que eso no te exime. Esa excusa barata de que ya Dios sabe entonces por predestinación quiénes sí y quiénes no, eso es una excusa barata. La predestinación no afecta la voluntad de la persona. La predestinación es el proyecto de Dios, es lo que Dios ha destinado de antemano para una persona. Pero si la persona no acepta el llamado, nada se llega a dar. Así que si usted no acepta el llamado, será uno más de los que no aceptaron el llamado. Pero si lo acepta, entonces será uno más de los que dijeron sí y se activó el cielo a su favor. Le voy a hacer dos invitaciones. Una a los que no conocen a Jesús, para que acepten el llamado de arrepentirse de sus pecados y convertirse a Dios y entrar en el proceso por donde Dios te va a llevar para activar el propósito para tu vida y para darte todo lo que has anhelado por medio del servicio a Dios. Y le voy a hacer otro llamado a los que son creyentes, pero que han estado inactivos, que ni siquiera saben para qué Dios los llamó, que nunca le han dicho a Dios si quieren servirle, y si lo han hecho, nunca han pasado las palabras. Y el llamado es, y la invitación es para que le digan a Dios que a partir de hoy le van a servir el resto de sus días y le van a pedir a Dios que active el propósito para sus vidas, y lo van a buscar ese propósito y van a indagar y van a orar a Dios para que Dios se los revele una y otra vez hasta que se los revele, y van a leer la Biblia para tratar de descubrirlo por medio de las palabras de Dios, y van a buscar una iglesia y congregarse fielmente y no ser un vacacionista de las iglesias que solo viene de vez en cuando, y van a cambiar su vida a una vida de compromiso, y se va a activar para usted todo el proyecto del cielo, y Dios va a poner a tu favor los ángeles y los recursos celestiales para que puedas llevar a cabo lo que Él trazó para ti en predestinación y en elección de antemano. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, la primera invitación, haga esta oración conmigo. Diga así: Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. He tomado una decisión, es arrepentirme de mis pecados, cambiar mi vida. Hoy te pido, Señor, que me limpies de toda maldad, que transformes mi vida, que quites mi pecado y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo en mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz, y confieso con mi boca que Él es el Señor de mi vida. Hoy te pido, Dios, que me des tu Espíritu Santo y que actives sobre mi vida tu propósito para gloria de tu nombre. Amén. Otro llamado a las personas que están en una iglesia, son creyentes, pero hasta la fecha sienten y saben que en sus vidas no se está cumpliendo ningún propósito, porque nunca le han dicho a Dios que están dispuestos de corazón. Le han hecho promesas que no han cumplido. Algunos ni siquiera le han hecho promesas, y otros solo vienen a la iglesia y salen parte sin novedad. Cada vez que se dice algo de la obra, es como si no se estuviera hablando con ellos, porque ni reaccionan, ni contestan,
ni se ofrecen, ni dicen vamos a ver qué hacemos, ni dicen presente, porque están en otras cosas. La obra no es su prioridad. Pero si usted quiere cambiar esto para activar el propósito de Dios para su vida y para que los recursos del reino estén a su favor y quiere comprometerse con Dios con sinceridad, repita conmigo esta oración. Diga: Padre nuestro que estás en el cielo, hoy me arrepiento de mi indiferencia. Hoy me arrepiento de haber estado en mi propio camino, de hacer las cosas a mi manera y de buscar mis intereses. Y hoy decido comprometerme contigo. Te pido perdón por haber dejado lo que es tuyo para atender lo que es mío. Hoy dejo lo que es mío en segundo lugar para ponerte a ti en primer lugar. A partir de hoy quiero que tú seas primero en todas las áreas de mi vida, por encima de mí y por encima de todo. Me comprometo a buscarte y a servirte el resto de mi vida. Enséñame, muéstrame cuál es tu propósito que tú has trazado para mí desde antes que yo naciera. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todo acerca de mí. Hoy te pido que todo lo que está escrito en tu libro acerca de mí, que lo lleves a cabo, que lo lleves y lo materialices, y yo pueda ver tus propósitos y tus proyectos ejecutados en mi vida. Dígale: Padre, estoy dispuesto. No será como otras veces que he prometido y no he cumplido. Esta vez prometo y cumplo. A partir de hoy quiero conocer tu propósito. Quiero obedecer tus mandamientos. Quiero hacer tu voluntad y te serviré el resto de mis días. Dígale: Dios mío, cuenta conmigo a partir de hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.